Hay palabras que parecen haber sido escritas justo para los momentos más oscuros. Versos que no brillan en la calma, sino cuando todo alrededor parece derrumbarse. Así es el mensaje del libro de Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no promete ausencia de pruebas, promete presencia en medio de ellas. No promete un camino sin dolor, sino una compañía que nunca falla. Esta palabra no se dirige al fuerte, sino al quebrantado. No al que todo lo tiene claro, sino al que siente que ya no puede más. A ese corazón cansado, Dios le recuerda: no temas porque yo estoy contigo. El ser humano siempre ha buscado entender el sufrimiento. Nos preguntamos por qué llegan las pérdidas, los silencios, las pruebas, las tormentas. Y muchas veces no hay explicación inmediata. Pero hay algo más grande que una respuesta. Hay una presencia. El Dios de Isaías no promete explicar, promete acompañar. Él no observa desde lejos. Desciende al fuego y camina sobre las aguas contigo. La promesa no dice si pasas, sino cuando pases. Eso significa que las aguas y el fuego llegarán. La vida tiene temporadas de prueba y el alma las siente con intensidad. Pero también significa que en cada una de ellas hay un yo estaré contigo. Y esas 4 palabras, yo estaré contigo, son la esencia del amor de Dios. No importa la intensidad del río, ni la temperatura del fuego. Lo importante no es el tamaño del problema, sino la magnitud de la presencia que te acompaña. Hay situaciones que te harán sentir como si te estuvieras ahogando, pero no te anegarán. Hay momentos que parecerán incendiarlo todo, pero no te consumirán. Porque la promesa no es que el fuego no exista, sino que no te destruirá. Cada creyente en algún momento pasa por sus propias aguas, por pérdidas que inundan el corazón, por diagnósticos que apagan la esperanza, por traiciones, silencios, fracasos, caminos sin salida. Pero en todos ellos hay un hilo invisible de fidelidad divina sosteniendo el alma. Esa fidelidad no se ve con los ojos, se siente con el espíritu. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia la forma en que las atravesamos. La tormenta puede seguir rugiendo, pero dentro de ti empieza a reinar la calma. El fuego puede seguir ardiendo, pero ya no te quema, porque su presencia es tu escudo. Y entonces comprendes que el milagro más grande no es salir del fuego, sino caminar en medio de él sin perder la fe. Cuando Isaías escribió estas palabras, el pueblo estaba atravesando momentos extremos. Habían sido dispersados, humillados, confundidos. Parecía que Dios se había alejado. Pero justo ahí, en su dolor más profundo, Dios les habló con ternura. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Era su forma de decirles: no se equivoquen, no están solos. Y ese mismo mensaje resuena hoy para ti. Dios está presente en los hospitales donde nadie sonríe. Está en la habitación donde lloras sin hablar. Está en el silencio de quien perdió a alguien y no encuentra palabras. Está en la mente del que no puede dormir, en la preocupación del padre, en la carga de la madre, en el corazón del joven que siente que su fe se apaga. Está, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque tu lógica te diga lo contrario. Él está. Su promesa es firme. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Eso significa que nada de lo que vives te ocurre fuera de su mirada. Nada lo toma por sorpresa. Y aunque a veces no entiendas su plan, puedes confiar en su carácter. Porque el Dios que te prometió estar contigo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hay momentos en la vida en los que sientes que la corriente te arrastra, que el peso de lo que llevas es demasiado. Pero cuando clamas, cuando sueltas, cuando entregas el control, algo sucede. Dios no quita el río, pero te enseña a caminar sobre él. Dios no apaga el fuego de inmediato, pero te da una resistencia que antes no tenías.
Y ahí descubres que su promesa no era poesía, era realidad. Cada vez que alguien sobrevive a lo imposible, esa promesa se cumple otra vez. Cada vez que un alma cansada vuelve a sonreír, esa palabra revive. Cada vez que el dolor no logra destruir la esperanza, el fuego vuelve a ser testigo de su fidelidad. Porque no hay circunstancia extrema capaz de anular la presencia de Dios. La fe no consiste en evitar el sufrimiento, sino en atravesarlo acompañado. El creyente no camina con certezas humanas, sino con confianza divina. Y esa confianza se convierte en un escudo invisible. Aunque el fuego arda, no toca tu alma. Aunque las aguas te alcancen, no te hundes. Porque la presencia de Dios no te abandona, te sostiene. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, no es un verso para leer una vez, es un recordatorio para toda la vida. Cada vez que lo repites, el alma recupera su equilibrio. Cada vez que lo pronuncias en oración, el temor retrocede. Cada vez que lo crees, el fuego pierde poder. Dios promete estar presente en cada situación extrema, no como un espectador, sino como un padre que entra contigo al fuego. Él no te observa desde la orilla del río, Él se lanza contigo a las aguas. Y cuando sientes que ya no puedes más, su mano te levanta. Cuando parece que la llama te toca, su soplo la apaga. Cuando crees que estás solo, su voz te llama por tu nombre. Esa es la fuerza de esta promesa. No estás solo. Nunca lo has estado. Ni siquiera en los días en que pensaste que Dios se había ido, Él seguía a tu lado. Silencioso, fiel, paciente, porque su presencia no depende de tus emociones, depende de su amor. Hoy esta palabra no llega a tu mente, llega a tu espíritu, porque hay alguien que necesita escucharla no como historia, sino como verdad. Dios estará contigo, no te dejará solo en el fuego, no permitirá que las aguas te ahoguen, no porque seas fuerte, sino porque eres amado. Y esa promesa no tiene fecha de vencimiento. Es tan eterna como el Dios que la pronunció. Si esta palabra resuena en tu corazón, escríbelo con fe. Dios está conmigo, incluso en lo extremo, porque al declararlo, refuerzas tu fe y recuerdas al alma lo que nunca debe olvidar. El fuego no te consumirá, las aguas no te vencerán, porque donde el dolor intenta tocarte, la presencia de Dios ya te cubre. Prepárate, porque en la siguiente parte elevarás tu voz en oración. Una oración profunda de entrega, confianza y fortaleza en medio de las aguas y el fuego. Una oración donde el alma reconocerá lo que la mente no entiende y la fe despertará una vez más. Señor, aquí estoy. En el lugar donde mis fuerzas se acaban, donde mis pensamientos se confunden, donde mis manos ya no saben qué hacer. Vengo ante ti no para entender, sino para descansar. Porque hay momentos, Dios mío, en los que la vida se vuelve demasiado pesada y el corazón necesita recordar que no tiene que cargarlo todo solo. Tú has prometido estar conmigo cuando pase por las aguas, cuando atraviese los ríos, cuando camine en medio del fuego. No dijiste que el camino sería fácil, pero sí dijiste que nunca estaría solo. Y eso me basta, Señor. Tu compañía vale más que la explicación de mis pruebas. Tu presencia vale más que cualquier respuesta. Padre eterno, cuando el miedo me visita, recuérdame que tú estás aquí. Cuando las olas parecen más altas que mi fe, enséñame a mirar por encima de ellas y ver tu mano extendida. Cuando las llamas amenazan con tocar mi alma, sé tú el fuego que me purifica, no el que me destruye. Tú eres mi refugio en el agua, mi sombra en el calor, mi fuerza en el cansancio. Nada se compara a la paz que me da saber que no tengo que enfrentar esto solo. Hoy mi oración no es para pedir que apartes las pruebas, sino para pedir que te quedes conmigo dentro de ellas. No quiero huir del fuego, quiero sentir tu presencia en él. No quiero escapar del río, quiero descubrir que en medio de sus aguas puedo flotar si confío en ti. Porque en cada prueba, Señor, hay una lección escondida y una promesa esperando ser creída. A veces me cuesta reconocer tu voz en el ruido de mis pensamientos,
A veces me parece que callas cuando más necesito escucharte, pero incluso en el silencio sé que sigues ahí. Tu silencio no es ausencia, es profundidad. Tu quietud no es olvido, es compañía invisible. Y aunque mis ojos no te vean, mi espíritu sabe que estás conmigo. Padre, enséñame a descansar en tu fidelidad, a no buscar pruebas de que me amas, sino a creerlo aunque no las vea, a confiar como confió Abraham, a esperar como esperó David, a resistir como resistió Job. Ellos también pasaron por las aguas y el fuego, y sin embargo, salieron del otro lado más fuertes, más puros, más cerca de ti. Haz lo mismo conmigo, Señor. Transforma cada prueba en una puerta hacia tu corazón. Tú conoces mis pensamientos antes de que los pronuncie. Sabes lo que me preocupa, lo que temo, lo que me duele. Sabes de los momentos en los que sonrío frente a otros, pero por dentro estoy cansado. Sabes las noches que he pasado buscando respuestas que solo tú puedes dar. Y aún así me sigues amando. Aún así te quedas a mi lado. Gracias, Señor, porque tu presencia no depende de mi ánimo. Gracias porque no me abandonas cuando dudo, ni me rechazas cuando me debilito. Tú permaneces, y esa permanencia es mi refugio. Aun cuando el mundo cambie, tú sigues igual. Fiel, constante, silenciosamente poderoso, hoy declaro con voz suave pero firme que no temo. Porque si paso por las aguas, tú estarás conmigo. Si camino entre los ríos, no me arrastrarán. Y si las llamas me rodean, no me consumirán. Tú eres el Dios de las promesas cumplidas, el Dios que no olvida, el Dios que camina al lado de los suyos. Te entrego mis preocupaciones, una por una. Las dejo en tu presencia como quien deja piedras en la orilla del mar. Ya no quiero cargarlas, Señor. No quiero que el miedo sea mi guía, ni la ansiedad mi consejo. Quiero caminar ligero, confiando en que cada paso que doy está cubierto por tu cuidado. Enséñame a respirar en medio de la tormenta, a reconocer tu voz incluso cuando las olas rugen, a no correr cuando el fuego se acerque, sino a permanecer sabiendo que el fuego no destruye lo que tú has purificado. Hazme comprender que los momentos extremos no son señales de abandono, sino escenarios donde tu poder se revela con mayor claridad. Cuando el corazón tiemble, recuérdame tu promesa. Haz que resuene en lo profundo de mi ser como un canto antiguo que nunca se apaga. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Que esas palabras se graben en mi mente y sean escudo contra el miedo, abrigo contra la tristeza, luz en medio de la confusión. Tú, que transformas el fuego en aprendizaje y las aguas en camino, haz de mi vida un testimonio de tu fidelidad. No permitas que mi fe dependa de lo que siento, sino de lo que sé, que tú eres Dios y que nunca me abandonarás. Aunque todo cambie, aunque todo tiemble, aunque el futuro se esconda detrás de la niebla, sé que tú sigues siendo el mismo. Y esa certeza me basta para seguir caminando. Hoy descanso no porque todo esté resuelto, sino porque sé que tú estás obrando. Descanso porque tu amor me rodea como un muro invisible. Descanso porque mi historia está escrita por manos que nunca fallan. Y aunque no entienda el capítulo que estoy viviendo, confío en el autor que lo escribió. Señor, recibe mi oración como un suspiro de confianza. Recíbela como un acto de entrega, como una semilla de fe. No quiero controlar, quiero creer. No quiero correr, quiero permanecer. No quiero entender, quiero descansar en tu presencia. Y cuando el día termine, cuando la noche cubra el cielo, quiero poder decir con paz, no importa cuán profundas sean las aguas, ni cuán ardiente sea el fuego, porque en cada uno de ellos Dios está conmigo. Esa es mi oración, esa es mi fe y esa será mi historia. Porque donde mis fuerzas se acaban, comienza la fidelidad de aquel que prometió no dejarme solo jamás. Hay momentos en que el alma siente que la oscuridad ha cubierto todo. No hay respuestas, no hay claridad, no hay alivio inmediato. Solo el silencio, solo el peso del cansancio, solo el eco de una oración que parece no regresar. Pero es justamente ahí, en ese espacio donde la vida duele,
donde comienza la búsqueda más profunda, la de encontrar el rostro de Dios dentro del dolor. Buscar su rostro no es escapar del sufrimiento, es mirar más allá de él. Es comprender que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en los milagros visibles, sino en la quietud que sostiene el alma cuando todo parece caer. Cuando el fuego arde o las aguas amenazan, el creyente aprende que Dios no está solo en la victoria, también habita en la herida. Y esa revelación cambia todo. Hay dolores que no se quitan con palabras, sino con presencia. Y Dios, en su amor infinito, no siempre responde con soluciones, sino con compañía. El alma que lo busca en medio de las lágrimas descubre que el llanto no es enemigo, sino lenguaje. Cada lágrima se vuelve una oración sin palabras, y Dios las recoge una a una. Él no ignora el sufrimiento, lo transforma en comunión. Buscar a Dios en medio de la prueba no es un gesto de debilidad, es el acto más valiente de la fe. Porque cuando todo lo demás falla, el alma se aferra a la única certeza que permanece. Él está. Y aunque no cambie el dolor al instante, cambia el corazón que lo atraviesa. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, no dice si pasas por las aguas, sino cuando pases. Es una promesa envuelta en realismo. Dios no niega el sufrimiento, lo redime. Te dice: habrá aguas, pero no te ahogarán. Habrá fuego, pero no te quemará. Y en ese no te ahogarán y no te quemarás se revela su ternura. Porque el propósito del dolor no es destruirte, sino purificarte. El fuego que arde no es el que mata, sino el que forja. Hay quienes piensan que la fe elimina el dolor, pero la verdad es que lo transforma. La fe no te libra de las lágrimas, pero te enseña a llorar con esperanza. La fe no borra la noche, pero te enseña a mirar las estrellas. Y en esa búsqueda silenciosa, descubres que la presencia de Dios no está lejos. Siempre ha estado ahí, esperando a ser reconocida. En medio del dolor, el alma cambia su forma de orar. Ya no pide tanto, escucha más. Ya no exige respuestas, anhela presencia. Y cuando el corazón se aquieta, Dios habla, no con voz de trueno, sino con el susurro que solo se oye en la quietud interior. Buscar su rostro dentro de la prueba es recordar que Dios no habita solo en los templos, sino en los corazones heridos que no han dejado de creer. Él se revela en los lugares donde nadie más mira, en la soledad, en la enfermedad, en el cansancio, en el llanto, porque el amor verdadero no huye del dolor, lo atraviesa contigo. Y ese amor tiene nombre, tiene rostro, tiene voz. A veces lo más difícil no es sufrir, sino creer que Dios está sufriendo contigo. Pero ese es el misterio de la encarnación, un Dios que no solo gobierna, sino que también se conmueve. Un Dios que no solo observa, sino que se involucra, que no solo promete estar, sino que entra en el fuego contigo. Buscar su rostro en medio del dolor es mirarlo sin exigir que el fuego se apague, sino confiando en que el fuego tiene un propósito. Porque hay cosas que solo se revelan en el calor de la prueba. Hay fe que solo crece cuando el alma es quebrada y rehecha por la gracia. Hay amor que solo se comprende cuando se pierde todo lo demás. El creyente que busca a Dios en medio del dolor descubre un tipo de fortaleza que no se puede explicar. No nace del optimismo, sino de la comunión. Es la fuerza del alma que ha aprendido que la oscuridad no es ausencia de Dios, sino parte del camino hacia su luz. Es el corazón que sabe que las lágrimas no significan derrota, sino purificación. Buscar su rostro no siempre trae alivio inmediato, pero siempre trae paz. Y esa paz es diferente a cualquier otra. No depende del resultado, depende de su presencia. Es una paz que se instala en lo profundo, silenciosa, constante, como un faro que no se apaga en la noche. En los momentos más duros, el alma se vuelve tierra fértil para la revelación. Cada herida puede volverse un altar, cada pérdida puede transformarse en encuentro. Porque el Dios que permite el fuego también promete atravesarlo contigo. Y cuando la llama parece más intensa,
Su sombra te cubre más profundamente. Hay quienes, al mirar atrás, se dan cuenta de que los momentos de mayor dolor fueron también los de mayor cercanía a Dios. No porque las circunstancias fueran buenas, sino porque su gracia se volvió tangible. La fe no crece en la abundancia, sino en la escasez. No se fortalece en la calma, sino en la tormenta. Y cada búsqueda sincera en medio del dolor se convierte en una revelación nueva de su fidelidad. Dios no se ofende por tus preguntas, ni se aleja de tus lágrimas. Él se acerca al corazón quebrantado, y cuando lo buscas, aún sin entender, Él responde con lo más poderoso que puede ofrecer, su presencia. Una presencia que no promete explicarte el por qué, pero te asegura el para qué. Para crecer, para sanar, para conocerlo de verdad. El fuego no es eterno, pero su amor sí. Las aguas no duran siempre, pero su compañía nunca se va. Y mientras dure la prueba, su rostro seguirá brillando. Incluso si tus ojos aún están nublados por las lágrimas, buscar su rostro en medio del dolor es atreverse a creer que hay belleza en lo que duele, porque en lo más extremo se manifiesta lo más puro. Dios no está al final del sufrimiento, está en medio de él. Y si aprendes a mirar con los ojos del alma, lo verás incluso entre las llamas. Esa es la búsqueda verdadera, no la que pide que el dolor se vaya, sino la que pide que Dios se quede. Y cuando Él se queda, el fuego deja de dar miedo y las aguas dejan de tener poder. Hay una fuerza que no proviene del cuerpo, ni de la mente, ni de la voluntad humana. Es una fuerza que solo nace cuando el alma se rinde ante Dios y permite que su presencia la renueve desde adentro. Esa fuerza aparece en los días cuando no hay energía, cuando el corazón está cansado y la fe parece pequeña. Es la fuerza que el Señor promete en medio de las aguas y el fuego, la que no depende de la salud ni del ánimo, sino de la comunión con Él. La vida está llena de momentos en los que uno siente que ya no puede más. El cuerpo se agota, las emociones se rompen, el espíritu se apaga lentamente. Y justo cuando parece que no queda nada, Dios actúa. No como un rayo que cae del cielo, sino como un soplo suave que entra en lo más profundo del ser. Ese soplo es su presencia, y cuando llega lo cambia todo. Dios no siempre quita la carga, pero siempre renueva las fuerzas para llevarla. No siempre elimina el fuego, pero fortalece los pies para caminar sobre las brasas sin caer. Esa es su manera de mostrar su fidelidad. No evitarte la prueba, sino darte la resistencia necesaria para atravesarla. En los momentos extremos, el alma se vuelve frágil y el cuerpo lo siente. A veces, el cansancio físico viene del peso emocional y el peso emocional nace de un espíritu agotado. Pero cuando la presencia de Dios entra, lo hace en las 3 dimensiones a la vez. Sana lo que duele en el cuerpo, calma lo que agita el corazón y despierta lo que dormía en el espíritu. Porque su presencia no actúa en partes, actúa en totalidad. Hay días en los que simplemente no puedes levantarte y aún así lo haces. Hay noches en las que piensas que no podrás seguir y aún así amanece y sigues. Eso no es casualidad, es la fuerza de Dios manifestándose en tu debilidad. El mismo Dios que dio vida al polvo sigue insuflando vida en los corazones cansados. Y lo hace en silencio, sin espectáculo, sin ruido, pero con un poder que sostiene el alma. Cuando pasas por las aguas, esa fuerza te enseña a flotar. Cuando caminas por el fuego, esa fuerza te enseña a resistir el calor. Y cuando crees que has llegado al límite, descubres que tu límite es el punto de partida del poder de Dios, porque el fuego purifica, pero su presencia fortifica. El libro de Isaías, capítulo 43. Versículo 2, no es solo una promesa de compañía, sino de renovación. Dios no te dice que solo estará contigo. Te dice que su presencia te transformará mientras atraviesas la prueba. La presencia de Dios no solo consuela, reconstruye, te devuelve la energía, la fe, la esperanza y la claridad que el miedo te había robado.
Hay personas que creen que ser fuerte es no llorar. Pero la fortaleza de Dios no se mide en ausencia de lágrimas, sino en la capacidad de seguir creyendo mientras lloras. Las lágrimas no son señal de debilidad, son evidencia de que el alma aún vive, aún siente, aún espera. Y en cada una de ellas, Dios deposita nueva fuerza. Por eso el salmista dijo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, porque las lágrimas que se derraman en su presencia no se pierden, se transforman. La renovación física que viene de Dios no siempre significa que desaparezca la enfermedad o el cansancio, sino que el cuerpo recibe una paz que no se explica. Hay personas que, aún enfermas, irradian serenidad. Hay quienes, aún atravesando el dolor, reflejan luz. No es resignación, es fortaleza espiritual. Y esa fortaleza nace de saber que Dios está dentro de su historia, sosteniendo cada paso. La renovación emocional es una de las mayores pruebas del amor divino, porque solo Dios puede calmar una mente que no se detiene, sanar un corazón que no se perdona, dar descanso a quien no encuentra descanso. El Espíritu Santo es ese bálsamo invisible que entra donde ningún consejo humano llega. Cuando oras, cuando respiras profundo, cuando te quedas en silencio ante Él, esa paz comienza a actuar. No lo notas de inmediato, pero poco a poco la ansiedad pierde espacio, la tristeza se disuelve y vuelve la esperanza. Esa es la presencia restaurando el alma. Y la renovación espiritual, la más profunda de todas, es la que transforma la mirada. Ya no ves la prueba como castigo, sino como proceso. Ya no ves el dolor como ausencia de Dios, sino como oportunidad para conocerlo de un modo nuevo. El espíritu se vuelve maduro, aprende a confiar sin exigir, a esperar sin desesperarse. Y cuando el espíritu se fortalece, todo lo demás encuentra equilibrio. El cuerpo se cansa, pero el espíritu lo levanta. Las emociones se tambalean, pero el alma vuelve a creer. Y así, día tras día, Dios te enseña que su presencia no solo te acompaña, sino que te reanima. Cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, cada día recibía maná. Era la forma en que Dios renovaba sus fuerzas. No les dio todo el alimento de una vez, les dio lo necesario para cada jornada. Así obra hoy también. Dios no siempre da toda la solución, pero da la porción exacta de fuerza que necesitas para avanzar un día más. Y mañana, cuando lo necesites otra vez, volverá a dártela. Esa fidelidad diaria es la esencia de su presencia. Cada respiración puede ser una oración si la haces consciente. Cada paso puede ser un acto de fe si lo das con confianza. Y cada momento difícil puede ser un altar donde Dios te fortalece una vez más. La fortaleza divina no se acumula, se renueva. Por eso el apóstol Pablo escribió que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Esa renovación es invisible, pero constante. Dios trabaja en lo profundo mientras tú simplemente sigues confiando. Quizás hoy no sientes fuerzas, pero eso no significa que se hayan ido. Solo están siendo reconstruidas por la presencia que nunca te deja. Y mientras el fuego intenta consumirte, esa misma presencia se convierte en aire puro que te mantiene de pie. El Señor no te pide que seas invencible, te pide que seas consciente de su presencia, porque cuando sabes que Él está contigo, todo cambia. El cuerpo se serena, las emociones se equilibran y el espíritu se eleva. Y lo que antes te agotaba, ahora se vuelve camino. Por eso, si hoy te sientes al borde, no temas. Tu debilidad no es señal de derrota, es la puerta por donde entra la fuerza de Dios. Él no te exige perfección, solo entrega. Y en esa entrega, su poder se hace real, porque el fuego no te consumirá, ni las aguas te vencerán. No porque seas fuerte, sino porque su presencia te renueva cada vez que parece que todo termina. Hay un momento en el que el alma deja de correr y comprende que la única dirección segura es hacia Dios, no hacia la salida más rápida,
ni hacia la explicación más lógica, sino hacia su presencia. Porque solo en ella el alma encuentra reposo. El fuego sigue ardiendo, las aguas siguen moviéndose, pero dentro de ese caos hay un refugio que no se derrumba, la protección divina. Isaías habló de esa promesa con palabras que aún hoy acarician el corazón herido. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice te rescataré antes de entrar, sino estaré contigo dentro. Eso es refugio, no la ausencia del peligro, sino la compañía que lo transforma. Habitar bajo su protección es como vivir dentro de un silencio lleno de presencia. Nada puede tocarte sin que primero pase por su voluntad. Nada ocurre sin que el amor del Padre lo haya permitido para bien. Esa conciencia no elimina el dolor, pero lo coloca en el contexto de la fe. Porque quien sabe que está bajo su sombra ya no teme, confía. El alma que se refugia en Dios aprende a mirar la vida de otra manera. Los problemas ya no son enemigos, son llamados a acercarse más. Las pérdidas dejan de ser finales, se convierten en nuevos comienzos guiados por su mano. Y la soledad se transforma en cita divina, en espacio sagrado donde su voz se oye con claridad. Dios no promete un refugio para huir del mundo, sino un refugio para vivir en él sin ser destruido. El creyente que habita bajo su protección no vive aislado, vive cubierto. Cubre su mente con su palabra, cubre su corazón con su paz, cubre su alma con su fidelidad. Y cada vez que la vida golpea, esa cobertura invisible amortigua el golpe. Los antiguos sabían que el refugio de Dios no era un lugar físico, sino un estado del alma. David lo entendió cuando escribió: «Tú eres mi amparo y mi fortaleza». El salmista no hablaba de muros ni fortalezas materiales, hablaba de un abrazo divino que rodea, de una mano que sostiene, de un amor que no retrocede. Y ese mismo amor sigue siendo refugio hoy. En los días difíciles, cuando la mente se llena de miedo, el corazón encuentra descanso al recordar: no estoy solo, Dios me cubre, no con distancia, sino con cercanía, no desde lo alto, sino desde dentro. Su protección no es como una sombra pasajera, es una morada permanente. Quien aprende a habitar bajo su presencia vive distinto. Ya no reacciona con ansiedad, responde con fe. Ya no busca huir del fuego, camina sabiendo que hay un muro invisible de gracia rodeándolo. Esa es la fortaleza que el mundo no puede comprender, pero esta promesa no es solo personal, también es comunitaria. Desde siempre, Dios ha cubierto a su pueblo entero bajo su sombra. Protegió a Israel en el desierto con una nube de día y una columna de fuego de noche. Esa nube no era solo señal, era defensa. Era su presencia misma moviéndose con ellos, guiándolos, recordándoles que no debían temer. La comunidad de fe también vive hoy bajo esa nube espiritual. Cada oración compartida, cada acto de amor, cada palabra de consuelo refuerza el muro que nos rodea como pueblo de Dios. Porque la protección del cielo no se experimenta solo, se vive en comunidad. Cuando uno cae, otro lo levanta. Cuando uno duda, otro ora. Y cuando uno se enfría, otro lo cubre con su fe. Así se mantiene encendido el fuego del refugio divino. El alma necesita recordar que el refugio de Dios no tiene límites. No importa el país, la edad, la condición, el pasado. Su sombra cubre a todos los que confían en Él. Y en esa cobertura caben tanto los que lloran en silencio como los que oran con voz fuerte. Dios no discrimina en su protección, solo busca corazones que le digan: aquí estoy, Señor, cúbreme con tu amor. Cuando decides habitar en su refugio, dejas de vivir a la defensiva. Ya no peleas por sobrevivir, vives para confiar. El alma deja de estar en modo alerta y empieza a descansar en la certeza de que Dios tiene el control. Y esa certeza se vuelve abrigo en medio del fuego. Hay quienes buscan seguridad en el dinero, en las relaciones, en las estrategias. Pero nada de eso resiste el peso de las aguas.
Solo la presencia de Dios permanece firme cuando todo lo demás se quiebra. Por eso el alma sabia no invierte en refugios humanos, sino en comunión divina. Refugiarse bajo su protección no significa que nada te toque, significa que nada te destruya. Las pruebas pueden sacudirte, pero no derribarte. Los vientos pueden soplar, pero no arrancarte, porque estás enraizado en la roca eterna, y esa roca no se mueve. Cada día puedes renovar ese refugio con una simple oración. Señor, cúbreme con tu presencia, y aunque el mundo no cambie, tu interior cambiará. Sentirás que el miedo pierde poder, que el corazón respira paz, que el alma vuelve a latir con esperanza. Esa es la señal de que estás bajo su sombra. El pueblo de Dios nunca ha estado sin refugio, ni en los desiertos, ni en las guerras, ni en los exilios. Siempre hubo un muro invisible de fidelidad cubriéndolos. Y ese mismo muro hoy te rodea. No lo ves, pero lo sientes cuando oras, cuando perdonas, cuando sigues creyendo a pesar de todo. El Salmo capítulo 91, versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen de ternura es también la de la fuerza. El amor de Dios no es solo cálido, es firme, inquebrantable, eterno. Y bajo esas alas ninguna llama puede alcanzarte, ninguna corriente puede arrastrarte. Si el mundo te grita que no hay salida, recuerda, estás bajo las alas del Altísimo. Si el fuego se acerca, recuerda, hay un muro de presencia a tu alrededor. Y si las aguas suben, recuerda, Dios no permite que te hundas, porque su mano te sostiene desde abajo. Ese es el refugio, un lugar que no se construye con manos, sino con fe. Una morada que no se abandona, sino que se habita con confianza, y quien vive ahí nunca vuelve a temer igual. Porque una vez que conoces el calor de su protección, ya no puedes vivir fuera de ella. Y aunque la vida te lleve por caminos difíciles, siempre sabrás que estás cubierto por el amor que no se apaga. A lo largo de la historia sagrada, Dios no solo habló de su presencia, la demostró. No prometió desde lejos, se manifestó en lo más profundo de las pruebas humanas. En cada generación hubo quienes atravesaron aguas imposibles y caminaron por fuegos que amenazaban con consumirlos, y en todos ellos el mismo patrón divino se repitió: Dios estuvo allí. Uno de los relatos menos recordados es el de Agar, la sierva de Sara. Expulsada al desierto con su hijo, caminó sin rumbo bajo un sol que parecía no tener compasión. Cuando el agua del odre se acabó y el niño lloraba de sed, ella se apartó para no verlo morir. Fue en ese instante de desesperanza que un ángel del Señor la llamó por su nombre. Le mostró un pozo que ella no había visto, y su hijo volvió a vivir. En ese desierto donde todo parecía terminado, se reveló una verdad eterna. Dios ve. Agar no fue olvidada, fue encontrada. El agua que Dios proveyó no solo salvó una vida, también inauguró una promesa. Incluso en los desiertos, las aguas no te anegarán. Más adelante encontramos a Gedeón, un hombre que se consideraba pequeño e incapaz. Vivía escondido, temiendo al enemigo, pero el ángel del Señor lo visitó en su miedo y le dijo: «El Señor está contigo, hombre esforzado y valiente». Dios no esperó a que Gedeón fuera fuerte para acompañarlo, lo fortaleció estando con él, lo tomó en su fragilidad y lo convirtió en instrumento de liberación. En su historia se cumple otra parte de la promesa: cuando pases por el fuego del miedo, no te quemarás. La llama del temor no pudo consumirlo porque la voz de Dios ardió con mayor fuerza en su interior. También está Elías, un profeta que conoció tanto la gloria como la fatiga. Después de grandes victorias, huyó al desierto y pidió morir. El mismo hombre que había visto descender fuego del cielo se quebró por dentro, pero en esa soledad un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Había pan recién hecho y agua junto a él. Elías comió, bebió y volvió a dormirse. Por segunda vez,
el ángel regresó y lo fortaleció. Ese alimento celestial lo sostuvo 40 días hasta llegar al monte de Dios. La lección es clara. Cuando las fuerzas humanas se agotan, Dios envía sustento desde lo alto. En medio de la sequía interior, su presencia se convierte en pan y agua viva. Otro testimonio silencioso es el de Asael, un joven sirio que Eliseo encontró en un tiempo de guerra y confusión. Dios le reveló al profeta que Asael sería instrumento de juicio, pero también testigo de su soberanía. Eliseo lloró por lo que vendría y aún así reconoció que la presencia de Dios no se ausenta ni siquiera en las circunstancias más oscuras. Asael representa esos momentos en que la vida no tiene sentido y el dolor parece inevitable, pero aún allí Dios sigue siendo Señor sobre todo. Incluso en el fuego del conflicto, su plan prevalece. Luego está la viuda de Sarepta, una mujer extranjera con solo un puñado de harina y unas gotas de aceite. Su situación era extrema: preparar su última comida y esperar la muerte. Sin embargo, en ese instante límite, Dios la visitó a través del profeta Elías. Mientras el hambre la rodeaba como fuego, ella obedeció la palabra de Dios y compartió lo poco que tenía. Y entonces ocurrió el milagro. La harina no se agotó y el aceite no se secó. La prueba no se evaporó, pero fue transformada en provisión. Esa mujer conoció lo que Isaías anunció siglos después: cuando pases por los ríos, no te anegarán, porque la fe convierte la desesperación en puerta para la presencia. Y no podemos olvidar a Esteban, el primer mártir del cristianismo. Su historia no termina con la tragedia, sino con una visión. Mientras las piedras lo golpeaban, él levantó los ojos y vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra del Padre. El fuego de la injusticia no apagó su luz, la encendió con más fuerza. El cuerpo cayó, pero su espíritu fue levantado por la presencia. Ahí se cumple la promesa en su forma más pura: ni el fuego más violento puede arrebatar el alma que Dios protege. Hay otros nombres que aparecen solo por un instante, pero en ellos se esconde la misma verdad. Rahab, que abrió su casa a los mensajeros de Dios y fue salvada del derrumbe de Jericó. Tobías, acompañado por el arcángel Rafael sin saberlo, protegido de peligros invisibles. Jonás, dentro del vientre del pez, rodeado de oscuridad, pero sostenido por la misericordia. Cada uno de ellos atravesó aguas o fuego. Cada uno encontró en medio del caos un Dios presente, no distante. Estos testimonios tienen algo en común. La presencia de Dios no evitó las pruebas, las habitó. Y al hacerlo, las pruebas dejaron de ser prisión para convertirse en altar. Agar descubrió al Dios que ve. Gedeón conoció al Dios que llama valiente al que tiene miedo. Elías fue alimentado por el Dios que renueva. La viuda halló al Dios que provee. Esteban vio al Dios que espera. Y todos, en diferentes formas, vivieron lo que Isaías profetizó: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La Escritura no es una colección de milagros aislados, es una línea continua de amor. Cada historia revela un mismo corazón, un Dios que no abandona a los suyos cuando todo arde, sino que los acompaña en el centro de la llama. Y ese patrón no se detuvo en la antigüedad. Sigue repitiéndose hoy, en cada vida que decide confiar. Tal vez tú también estás en tu desierto como Agar, o en tu valle como Gedeón. Tal vez te sientes agotado como Elías, o al borde como la viuda. Pero esta es la verdad que no cambia. Dios no está al otro lado esperándote, está contigo en medio del fuego. Y así como estuvo con ellos, estará contigo. Porque su promesa no se apaga con el tiempo, ni se debilita con las circunstancias. Él sigue siendo el mismo que habló por Isaías y que hoy susurra a tu corazón: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios no cambia.
El amor que sostuvo a los antiguos es el mismo que te sostiene hoy, y el fuego que parecía final se convertirá en testimonio. Las aguas que amenazaban con ahogarte se volverán camino, porque el mismo Dios que estuvo con ellos sigue cumpliendo su palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando camines por el fuego, no te quemarás. El miedo es un fuego silencioso. No se ve, pero quema desde dentro. A veces no destruye lo que está afuera, sino la paz que vive en el alma. Todos hemos sentido ese fuego. El temor a perder lo que amamos, el miedo a no tener fuerzas, el miedo a lo que viene. Pero el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, pronuncia una verdad que rompe esas cadenas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y quien cree esa promesa aprende algo profundo. Donde Dios está, el miedo retrocede. El miedo tiene poder solo mientras olvidamos que no estamos solos. En cuanto la presencia de Dios se hace consciente, el temor se deshace como la niebla ante el sol. Porque el miedo se alimenta de la distancia y la fe nace del encuentro. Cuando recuerdas que el Señor camina contigo, las amenazas pierden forma, los pensamientos se aquietan y el corazón se fortalece. El alma humana teme lo incierto, teme a lo que no puede controlar, a lo que no entiende, pero la fe nos enseña que no necesitamos entender para confiar. El fuego no tiene que apagarse para que haya paz, basta con saber que dentro de él hay una presencia que te protege. Y esa certeza se convierte en escudo. Hay quienes pasan la vida huyendo del miedo sin darse cuenta de que lo único que lo disuelve es mirar a Dios más que al peligro. Cuando fijas la mirada en el fuego crece. Cuando la fijas en la presencia de Dios, el fuego se vuelve luz. Por eso el profeta Isaías no dijo cuando veas el fuego, sino cuando pases por él. Porque la fe no observa el peligro, lo atraviesa acompañada. El miedo puede tomar muchas formas. A veces es preocupación, otras ansiedad, otras culpa, otras soledad. Pero el origen es el mismo, la sensación de estar desamparado. Y precisamente ahí Dios responde con su promesa más tierna: yo estaré contigo. Esa frase, cuando se cree de verdad, se convierte en medicina. Calma la mente, ordena el corazón y devuelve el equilibrio. Hay quienes sienten miedo a perder lo que aman, pero el amor de Dios no se pierde. Es la base que sostiene incluso cuando todo cambia. Y cuando uno aprende a confiar en ese amor eterno, deja de temer la pérdida, porque entiende que lo esencial nunca se le quita al alma: la presencia del Creador. Otros temen al futuro, a lo desconocido, a la fragilidad del mañana, pero Dios habita en el tiempo de una manera que nosotros no comprendemos. Él ya está en los días que aún no han llegado. Ya preparó los caminos, ya limpió los ríos, ya controló el fuego. Por eso la fe no mira hacia adelante con ansiedad, sino con serenidad. El creyente no teme el mañana, porque sabe quién lo espera en él. Y están también los que temen al pasado, a los errores, a las culpas que no los dejan avanzar. A esos corazones Dios les dice: no temas, porque te redimí. La redención borra las llamas de la culpa y seca las aguas del remordimiento. El pasado no tiene poder donde reina la misericordia. El miedo no desaparece con esfuerzo, desaparece con presencia. No se vence gritando, sino descansando, porque la paz de Dios no llega con ruido, llega con quietud. En esa quietud, el alma recuerda quién la sostiene. En lo práctico, vivir libre del miedo es aprender a detenerse. Cuando la ansiedad crece, detente, respira, repite en tu interior: tú estás conmigo. Esa frase, sencilla y verdadera, tiene poder. Cada vez que la pronuncias, el alma se alinea con el cielo. La mente se silencia y la fe vuelve a tomar el control. Vivir libre del miedo es también aprender a soltar.
No necesitas tener todas las respuestas, ni controlar cada detalle. El fuego no se apaga con manos apretadas, sino con confianza abierta. Cuando dejas en las manos de Dios lo que no puedes resolver, el alma se aligera. Y la ligereza espiritual es el inicio de la libertad. La libertad del temor no significa ausencia de peligro, sino dominio de la paz. No significa que no sientas miedo, sino que ya no permites que te gobierne. Y eso sucede cuando recuerdas que tu refugio no está afuera, está en la presencia que te rodea. El Espíritu de Dios es escudo alrededor de ti y dentro de ti. También existe un tipo de miedo más sutil, el miedo a la voluntad de Dios. A veces tememos lo que Él pueda pedirnos o permitirnos, pero ese temor se disuelve cuando recordamos su carácter. Dios no destruye, purifica, no quita por crueldad, sino para dar por amor. Confiar en su voluntad es rendirse sin miedo, sabiendo que incluso cuando no entiendes, estás seguro en su propósito. El alma que aprende a confiar así experimenta una paz que no se puede explicar. Es la paz del que sabe que el fuego puede arder, pero no quemar. La paz del que camina sobre las aguas sin hundirse, porque no mira abajo, sino al rostro del que lo llama. Jesús mismo lo mostró cuando dormía en medio de la tormenta. El mar rugía, los discípulos temblaban, pero él descansaba. Su descanso no era indiferencia, era confianza absoluta. Y esa misma paz está disponible para ti. Cuando eliges creer que Dios está en medio del caos, puedes descansar aunque el viento siga soplando. Cada día hay una decisión silenciosa, escuchar la voz del miedo o la voz de la fe. El miedo dice no puedes, la fe responde Dios está conmigo. El miedo dice te vas a hundir, la fe susurra las aguas no me anegarán. El miedo dice no saldrás del fuego, la fe afirma no me quemaré, porque su presencia me rodea. Vivir sin miedo no es negar la realidad, es caminar dentro de ella con la certeza de que hay una realidad mayor, la del amor que te cubre. Ese amor es más fuerte que la pérdida, más firme que el tiempo, más profundo que cualquier oscuridad. Y cuando el alma llega a ese punto, el miedo ya no tiene lugar. Lo que antes paralizaba, ahora impulsa. Lo que antes asustaba, ahora enseña, porque el fuego y las aguas ya no son enemigos, son recordatorios de su presencia. El creyente que vive consciente de esto camina en libertad. No porque todo esté bien, sino porque todo está en manos de Dios, y eso basta. Las tormentas se vuelven escenarios para ver su poder. Las lágrimas se vuelven oraciones que Él mismo escucha. Y el alma al fin respira sin temor. Esa es la verdadera libertad. Caminar en medio de lo extremo y aún así tener paz. Porque no caminas solo. Porque el fuego no puede tocar lo que Dios protege. Porque las aguas no pueden ahogar a quien Él sostiene. Y cuando lo recuerdas, el miedo ya no manda. Solo observa cómo la fe avanza. Así se cumple la promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Vivir en la presencia de Dios no es un evento extraordinario, es una práctica diaria. No sucede en un solo momento, sino en cada instante en que el alma decide mirar hacia el cielo en lugar de mirar al miedo. El fuego y las aguas no desaparecen, pero cuando uno aprende a habitar en la presencia divina, ya no son amenaza, sino escenario para la fe. La promesa del libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No es solo consuelo, es una invitación a vivir con conciencia constante de que su compañía es real, de que no se ausenta, de que está más cerca de lo que crees. Y esa conciencia se cultiva con hábitos. Pequeños actos diarios que al repetirse, abren espacio para la paz y fortalecen el alma. El primer hábito es detenerse cada mañana para reconocer su presencia. Antes de mirar el teléfono, antes de hablar, antes de preocuparte, di en silencio, «Estás aquí, Señor». Esa frase simple transforma el inicio del día.
Es como abrir una ventana al alma y dejar que entre la luz. La presencia de Dios no se busca, se reconoce. Y cuando la reconoces temprano, todo lo demás fluye con calma. El segundo hábito es hacer de la oración una respiración natural. No como un deber, sino como un diálogo constante. Mientras trabajas, mientras caminas, mientras haces lo cotidiano, susurra dentro de ti palabras cortas. Guíame. Gracias. Ayúdame. El alma que ora de esta manera se mantiene conectada y en esa conexión encuentra equilibrio. Porque donde hay oración, hay conciencia de refugio. El tercer hábito es recordar las promesas de Dios, no las que quisieras, sino las que Él ya declaró. Léelas, repítelas, escríbelas si hace falta. La memoria espiritual es el antídoto del miedo. Cada vez que recuerdas una promesa, el fuego pierde poder y las aguas se aquietan. La palabra es más que texto, es escudo, es alimento, es ancla. El cuarto hábito es practicar la gratitud constante. Dar gracias no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue presente incluso cuando las cosas no lo están. La gratitud te enseña a ver los pequeños milagros, la respiración, la calma que regresa, la ayuda que llega a tiempo. Y cuando agradeces, tu mirada cambia. Ya no ves solo lo que falta, ves lo que permanece. Y lo que permanece siempre es su amor. El quinto hábito es buscar el silencio como espacio sagrado. El ruido no solo está afuera, también vive dentro. Los pensamientos, los temores, las comparaciones, las urgencias. Pero cuando eliges unos minutos al día para callar, Dios habla. No con palabras audibles, sino con paz. El silencio no es vacío, es plenitud que se manifiesta sin ruido. Ahí el alma aprende a escuchar la voz que el fuego no apaga y las aguas no ahogan. El sexto hábito es caminar en comunidad. Dios no nos llamó a vivir solos. Así como protegió al pueblo de Israel bajo una nube común, hoy protege a su pueblo bajo la unidad de la fe. Compartir la oración, el pan, el servicio o incluso el silencio con otros creyentes fortalece el espíritu. La fe compartida es más resistente que la fe aislada. Y donde dos o más se reúnen en su nombre, la promesa de su presencia se cumple con poder. El séptimo hábito es mantener la mente en paz a través del perdón. Perdonar no siempre es olvidar. Es liberar el alma del peso que impide sentir la protección divina. El rencor endurece el corazón y lo separa de la paz. El perdón lo ablanda y lo prepara para escuchar. Cuando perdonas, no solo sueltas el dolor, sino que abres espacio para que la presencia de Dios habite en ti con libertad. El octavo hábito es ver a Dios en lo cotidiano. Él no se limita a los templos ni a los altares. Está en el gesto amable, en la brisa, en la mirada de quien te escucha, en la pausa del día. El creyente que aprende a reconocerlo en lo simple vive en estado de adoración permanente. Ya no necesita señales espectaculares, porque el alma se vuelve sensible a los susurros divinos. Y esa sensibilidad es una de las formas más puras de fortaleza espiritual. El noveno hábito es renovar la fe antes de dormir. El día termina. Las preocupaciones intentan quedarse, pero la presencia de Dios cierra el ciclo. Antes de apagar la luz, repite la promesa. Cuando pase por las aguas, tú estarás conmigo. Dila despacio, como quien entrega su alma al descanso. Cada noche que confías, Dios reconstruye lo que el día desgastó. Y al despertar, las fuerzas vuelven, no porque descansaste, sino porque Él te sostuvo. El décimo hábito, el más silencioso y poderoso, es vivir con gratitud en medio de las pruebas. No agradecer por el dolor, sino dentro de él. Agradecer porque incluso allí la presencia de Dios sigue siendo refugio. Esa gratitud madura convierte cada batalla en oración y cada herida en testimonio. El alma agradecida vive ligera y la ligereza es señal de libertad. Estos hábitos no son reglas, son caminos. Caminos que conducen a un estado interior donde el fuego ya no da miedo y las aguas ya no confunden.
Cada uno de ellos fortalece la conciencia de que Dios está presente aquí y ahora. No cuando todo mejore, no cuando la tormenta pase, sino mientras todo sucede. Cuando el alma aprende a vivir así, todo cambia. La fe deja de ser refugio ocasional y se convierte en hogar permanente. El corazón ya no depende de las circunstancias para estar en paz, porque su centro no está en lo externo, sino en aquel que habita dentro. La práctica diaria de su presencia transforma lo ordinario en sagrado. El agua del dolor se convierte en río de consuelo. El fuego de la prueba se vuelve luz que purifica. Y el creyente comienza a caminar con serenidad incluso en los días más oscuros, porque sabe que nada, ni la profundidad de las aguas, ni el calor de las llamas, puede separarlo de su amor. Cada hábito, cada oración, cada silencio, cada acto de fe, es una forma de responder a la promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esa no es solo una palabra antigua, es una invitación actual, viva, constante. Y quien la acepta vive en paz, aun cuando el mundo arde. Hay promesas que no se borran con el tiempo, palabras que viajan a través de los siglos y aún siguen cumpliéndose en cada alma que se atreve a creer. Una de ellas fue pronunciada por la voz de Dios a través del profeta Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Esta promesa no fue escrita solo para un pueblo del pasado. Fue escrita para ti, para tus días de angustia, para tus noches sin descanso, para tus batallas silenciosas. Fue escrita para recordarte que no hay fuego tan fuerte ni agua tan profunda donde su presencia no pueda alcanzarte. El Dios de Isaías no promete ausencia de dificultad, promete presencia en medio de ella. Promete ser compañía cuando todos se van, refugio cuando todo se quiebra, fuerza cuando no queda nada. Él no es un Dios lejano que observa desde lo alto. Es el Dios que entra contigo al fuego y camina sobre las aguas a tu lado. Por eso su palabra no dice si pasas, sino cuando pases. Porque sabe que habrá pruebas, pero también asegura que ninguna de ellas podrá destruirte. Quizás hoy estás en medio de esas aguas. Quizás te rodea un fuego que no entiendes, una situación que parece imposible. Pero esta es la verdad que el alma necesita recordar. No estás solo. Tu historia no es un naufragio, es un testimonio en proceso. Y mientras todo parece arder, Dios sigue siendo refugio, no porque el fuego sea pequeño, sino porque su presencia es mayor. El fuego no tiene poder sobre quien camina con él. Las aguas no pueden arrastrar a quien vive en su voluntad. Porque cuando Dios habita en tu vida, lo que destruye a otros te purifica a ti. El mismo calor que quema el miedo enciende la fe. El mismo río que arrastra el pasado abre caminos nuevos. Cada lágrima que has derramado no cayó en el vacío, cayó en las manos del Padre. Cada noche sin fuerzas fue observada por sus ojos que nunca duermen. Cada oración silenciosa fue escuchada, incluso cuando creíste que no había respuesta. Y cada paso dado en medio del fuego fue acompañado por aquel que te prometió: yo estaré contigo. Esta promesa no es solo protección, es identidad. Dios no te ve como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que lleva su marca, su nombre, su propósito. Por eso dijo: mío eres tú. Y si eres suyo, entonces ninguna llama puede robarte, ninguna corriente puede perderte. A veces su presencia no se siente, pero eso no significa que no esté. El fuego no anula su fidelidad, las aguas no ahogan su voz. Y aunque el dolor pueda nublar tus sentidos, su amor sigue intacto, rodeándote en lo invisible. El alma que aprende a confiar en esa verdad vive libre del temor. Mira hacia atrás un momento. Recuerda los momentos en los que pensaste que no podrías continuar. Las veces en que todo parecía perdido y sin embargo,
de alguna forma, seguiste adelante. Eso fue Él. Eso fue la promesa cumpliéndose sin ruido, sin relámpagos, pero con poder. El Dios que prometió estar contigo no te ha soltado ni un instante. Y aunque no siempre lo entiendas, cada paso te ha acercado más a su propósito. El fuego no era tu final, era tu forja. Las aguas no eran tu límite, eran tu bautismo hacia una nueva etapa. Todo lo que dolió también te moldeó, y todo lo que parecía romperte fue en realidad parte de la obra con la que Dios te estaba fortaleciendo. Porque su presencia no solo te protege, te transforma. Y cuando lo entiendes, el alma deja de temer, deja de pedir que todo acabe y empieza a pedir que Dios se quede, porque su compañía se vuelve más importante que la solución. Y en esa conciencia el miedo se disuelve y la fe madura. Hay momentos en los que su protección es evidente, una puerta que se abre, un peligro que no te toca, una ayuda que llega a tiempo. Y hay otros en los que su protección es invisible. El fuego que no ves, pero que no te consume. Las aguas que suben, pero no te inundan. En ambos, su promesa se cumple. No hay diferencia para Él entre lo visible y lo oculto, porque su poder actúa en todo tiempo y lugar. Y cuando esta verdad se instala en el alma, llega la paz. Una paz que no depende del resultado, sino de la presencia. Una paz que no se explica, pero se siente. Una paz que no necesita pruebas, porque descansa en la certeza de que Dios está aquí. Por eso hoy, al escuchar esta palabra, no la dejes pasar como una promesa antigua. Hazla tuya. Repite con fe: cuando pase por las aguas, Él estará conmigo. Cuando camine por el fuego, no me quemaré, porque su presencia me rodea. Que esas palabras no sean solo sonido, sino verdad. Cada vez que las declares, refuerzas el muro invisible que te rodea. Cada vez que las crees, el miedo pierde poder. Y cada vez que las vives, el fuego se vuelve altar y las aguas camino. Dios sigue cumpliendo su promesa. En hospitales, en hogares, en almas cansadas, en corazones rotos. Sigue entrando en el fuego de las pruebas y sigue calmando los ríos de la angustia. Su presencia no se ha ido. Su promesa no ha cambiado. Y hoy te lo recuerda con ternura: yo estaré contigo. Por eso, si esta palabra ha tocado algo en ti, no la guardes solo para ti. Compártela, porque hay alguien más que hoy necesita escuchar lo mismo: que Dios está presente, que el fuego no lo consumirá, que las aguas no lo hundirán. Esa persona puede encontrar esperanza a través de tu testimonio. Escribe en los comentarios una oración, una palabra de gratitud o simplemente el nombre de quien necesita esta promesa. Juntos formamos una comunidad que camina bajo el mismo amparo, sostenida por la misma fidelidad, porque no somos espectadores del fuego, somos testigos de su presencia dentro de él. Y mientras este video termina, la promesa continúa, porque su palabra no se apaga ni su amor se retira. Dios sigue diciendo hoy, con la misma voz que habló hace siglos: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa no es solo una promesa. Es tu historia, es tu refugio, es tu verdad. Y mientras respires, seguirá cumpliéndose.